En medio de una tormenta de dudas, cuando las pantallas brillan más que los planos sobre la mesa y los algoritmos prometen ciudades perfectas, surge una pregunta que recorre estudios, aulas y despachos. ¿Tiene aún sentido ser arquitecto? La respuesta no está en negar el cambio, sino en recordar quiénes somos, porque la arquitectura no es solo técnica, ni forma, ni función, es resistencia, es visión, es la capacidad de imaginar un mundo mejor cuando todo parece desmoronarse, y para entenderlo basta con mirar atrás a quienes enfrentaron ruinas, guerras, críticas y olvidos, y aún así construyeron el futuro. Comencemos nuestro viaje en el Renacimiento florentino. A principios del siglo XV, la Catedral de Santa María del Fiore llevaba décadas incompleta. Su cúpula, un gigante sin techo, era el símbolo de una ambición frustrada. Nadie sabía cómo alzar una estructura tan enorme sin que los andamios colapsaran. Muchos pensaban que era mejor dejarla así. Pero Filippo Brunelleschi, un orfebre convertido en arquitecto, no se rindió. Estudió las ruinas romanas, inventó máquinas revolucionarias y confió en una geometría audaz. Sin los soportes tradicionales, usando una doble cáscara y ladrillos dispuestos en espiral, levantó la cúpula más grande del mundo hasta entonces. No solo resolvió un problema técnico, redefinió lo que la humanidad creía posible. Su obra es una declaración. La imaginación puede sostener lo que la gravedad amenaza con derribar. Ahora avancemos hasta el París del siglo XIX, donde Eugène Viollet-le-Duc enfrentaba un dilema distinto: salvar un pasado que se desmoronaba. Tras revoluciones y guerras, catedrales góticas como Notre Dame estaban en ruinas. Muchos las veían como reliquias inútiles, obstáculos para el progreso industrial. Pero Viollet-le-Duc no las vio como cadáveres, sino como maestros. Con una mezcla de rigor histórico y libertad creativa, restauró Notre Dame, Carcassona y Mont Saint-Michel. No se limitó a pegar piedras, reinterpretó, reconstruyó, incluso imaginó detalles que creía fieles al espíritu original. Aunque fue criticado por falsificar la historia, su legado demostró que la arquitectura es un acto de memoria, un puente entre generaciones. En una época que adoraba lo nuevo, él nos recordó que construir también es cuidar. En el siglo XX, mientras el mundo se desgarraba en dos guerras mundiales, Le Corbusier emergió como una figura visionaria y obstinada. Se atrevió a proclamar que una casa es una máquina para vivir. En un contexto de ciudades abarrotadas y crisis de vivienda, propuso soluciones radicales: viviendas modulares, ciudades verdes, edificios sobre pilotis. Fue ridiculizado, tachado de frío, inhumano, utópico, pero no se detuvo. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía, él seguía dibujando. En La Tourette o en Chandigarh, plasmó su fe en que la arquitectura podía sanar, organizar y dignificar la vida. Su legado no está en la perfección de sus edificios, sino en su coraje para pensar diferente cuando el mundo pedía conformismo. Nos enseñó que, incluso en la oscuridad, un arquitecto puede encender una luz con un lápiz. Mientras tanto, en México, Luis Barragán enfrentaba otro tipo de vacío, el espiritual. En plena fiebre del funcionalismo, cuando el concreto y las líneas limpias dominaban, él se atrevió a hablar de silencio, de sombra, de color. Formado como ingeniero, fue un autodidacta en arquitectura que pasó años en una soledad creativa, ignorado por la crítica internacional que lo consideraba un excéntrico. Pero él persistió. En sus muros de colores vibrantes, en sus patios introspectivos y sus fuentes serenas, construyó un universo donde la arquitectura no servía solo al cuerpo, sino al alma. Cuando el mundo finalmente lo reconoció con el premio Pritzker,
ya no le importaba tanto. Había demostrado que la arquitectura puede ser un refugio íntimo, una resistencia contra la deshumanización, y que, a veces, lo más revolucionario es no seguir las reglas. Y en nuestro tiempo, Zaha Hadid rompió barreras que parecían de concreto armado. Mujer de origen iraquí en un mundo dominado por hombres occidentales. Durante años fue la arquitecta de papel. Ganaba concursos, pero sus diseños nunca se construían. Sus formas fluidas y geometrías imposibles eran consideradas inviables, caprichosas, pero ella no diseñaba para complacer, sino para expandir los límites de lo posible. Con paciencia de hierro, esperó a que la tecnología alcanzara su imaginación, y cuando lo hizo, gracias al modelado digital y a nuevos materiales, el mundo se rindió. El Museo Maxi, el Centro Heydar Aliyev, no son solo edificios, son la prueba de que lo imposible de hoy puede ser lo cotidiano de mañana. Zaha no solo construyó edificios, construyó un nuevo lenguaje y abrió un espacio para quienes no encajan en los moldes. Y entre estos gigantes hay una historia que es un himno a la perseverancia, la de Frank Lloyd Wright. A principios del siglo XX, tras escándalos personales y profesionales, cayó en el ostracismo. Durante casi una década no tuvo encargos. Vivía en su granja Taliesin, donde el invierno era implacable y la soledad, su única compañera. Confesó que había días en los que no tenía ni para comprar pan, pero en lugar de rendirse, usó ese tiempo para reflexionar, escribir y perfeccionar su visión de la arquitectura orgánica. Creía que los edificios debían nacer del lugar, no imponerse sobre él. Cuando el mundo finalmente volvió a llamarlo, con obras maestras como la Casa de la Cascada, regresó transformado, con una filosofía más profunda. Wright demostró que incluso en el olvido, en el hambre literal, un arquitecto puede seguir construyendo, no con ladrillos, sino con ideas, y que esas ideas, con el tiempo, pueden cambiar el mundo. Brunelleschi, Viollet-le-Duc, Le Corbusier, Barragán, Hadid, Wright. Ninguno tuvo respuestas fáciles. Fueron tachados de locos, ignorados, excluidos, pero todos compartieron la convicción de que la arquitectura no es solo cumplir normas, sino una forma de pensar el mundo. Hoy, cuando los drones escanean terrenos y la inteligencia artificial genera diseños en segundos, la pregunta sobre nuestro valor regresa. Y la respuesta está en su legado. Ninguna máquina puede sentir la luz del atardecer en un patio, entender el peso de la historia en una piedra o imaginar una ciudad que no solo funcione, sino que inspire. Las tecnologías cambian, pero la necesidad humana de espacios con sentido, con belleza, con alma, permanece, y mientras eso exista, habrá lugar para los arquitectos. No como técnicos, sino como visionarios, como cuidadores del hábitat humano, como aquellos que, en medio del caos, siguen creyendo que es posible construir algo mejor. Porque al final, la arquitectura no se trata de edificios, se trata de esperanza. Y la esperanza, por definición, nunca está obsoleta. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto.